Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y esta es nuestra presentación de estudios batimétricos. El equipo está conformado por Leonardo Saúl Gómez May, Óscar Aldair Pérez Canul, Fabricio Avicel Cubuc, Rafael Yabur Seba y Lizeth Alonso Carreño. Bueno, la definición. Los estudios batimétricos se centran en la medición y mapeo de las profundidades oceánicas, lagos o en otros diferentes tipos de agua. Estos estudios son esenciales para comprender la topografía del lecho marino y la estructura submarina. Están proporcionados para dar información crucial de diversas disciplinas como la oceanografía, la geología marina y la cartografía submarina. La batimetría derivada del griego bathos, profundo, y metron, medida, se ha convertido en una herramienta fundamental para explorar y entender los misterios ocultos bajo las profundidades acuáticas. Las aplicaciones de estos levantamientos batimétricos son muy amplias y se van a detallar más adelante, pero bueno, estos nos permiten estimar los volúmenes almacenados en cuerpos de agua y conocer la dinámica de los lechos de ríos identificados en zonas de socavación o áreas con algún depósito. Ok, acerca de los tipos. Bueno, existen varios tipos de batimetría que pueden ser utilizados en aplicaciones para la navegación segura. Por ejemplo, tenemos la batimetría de un solo haz, o en inglés también se le conoce como Single Beam Bathymetry, que se utiliza un solo haz de sonar para medir la profundidad del agua. Es una técnica simple y económica que proporciona dados y puntos puntuales en una línea de perfil. Tenemos también la altimetría de haz múltiple, que como bien lo indica su nombre, emplea una matriz de haces sonares para medir la profundidad del agua en una misma área, pero esta tiene más amplitud al mismo tiempo. Al igual que la primera, esta detalla los datos y los envía en alta resolución. Como un tercer punto tenemos el LIDAR Bathymetry, que utiliza una tecnología LIDAR, que significa Light Detection and Ranging, para medir la profundidad del agua mediante el análisis del retorno con pulsos láser. Especialmente es útil para aguas claras y poco profundas. En el cuarto posicionamiento tenemos el radar de perfilado del lecho marino, que en inglés se le conoce como Seafloor Profiling Radar. Este emplea ondas electromagnéticas para estudiar la topografía del lecho marino y incluye información detallada de ciertas características geológicas de este mismo fondo. Tenemos los estudios batimétricos satelitales. Utilizan los datos de satélites equipados con altímetros para medir la altura de la superficie y estimar la profundidad del lecho marino. Estos incluyen datos que son valiosos para la gran escala y en áreas remotas igual. Los estudios sonares de barrido lateral, Sidescan Sonary, emplean sonares para producir imágenes detalladas del fondo marino. Y bueno, esta no mide directamente la profundidad, pero es muy útil para detectar objetos y características en el lecho marino. Estudios acústicos submarinos, que son los Sub-Bottom Profiling, se centran en la subsuperficie del lecho marino y utilizan señales acústicas para penetrar el sedimento y proporcionar información sobre capas superficiales. Y por último, tenemos batimetría aérea. Utiliza aeronaves equipadas con sensores para recuperar datos batimétricos. Pueden ser muy eficiente en áreas extensas y se puede utilizar a menudo en la cartografía de lagos y ríos. Bueno, este tipo de estudios batimétricos se seleccionan según los objetivos de la investigación, del trabajo, de la profundidad del agua y características del fondo marino. También la disponibilidad de recursos que tengamos para el trabajo. Cada técnica tiene sus propias ventajas, desventajas, limitaciones y su elección adecuada va a requerir conocer el entorno que se esté estudiando.
Seguimos con las ventajas y desventajas. En las ventajas, en primer punto tenemos la precisión en la medición. Permiten obtener mediciones precisas y detalladas de la superficie terrestre o del fondo marino, lo que es fundamental para planificar proyectos de construcción, cartografía precisa, etc. En el segundo punto tenemos generación de información tridimensional. Proporcionan datos tridimensionales que pueden utilizarse para crear modelos digitales del terreno o modelos digitales del terreno submarino, permitiendo visualizar y analizar el relieve con gran detalle. En el punto número 3 tenemos las aplicaciones diversas. Son útiles en una amplia gama de aplicaciones, desde la planificación de infraestructuras hasta la gestión del agua, la navegación, el diseño del lecho marino, entre otras. Para el cuarto punto tenemos el soporte para la toma de decisiones. Proporcionan información crucial para la toma de decisiones en proyectos hidrográficos, estudio de impactos ambientales, etc. En las desventajas tenemos los siguientes 4 puntos. El primero es los costos elevados. Realizar estudios batimétricos detallados pueden ser costoso, ya que implica el uso de equipos especializados y personal calificado. El segundo es el tiempo y recursos. Los estudios exhaustivos pueden llevar tiempo, especialmente en áreas extensas o de difícil acceso. Además, se necesita una investigación significativa en recursos humanos y técnicos. La tercera son las limitaciones en ciertas condiciones climáticas. Condiciones climáticas adversas como fuertes lluvias, niebla densa o tormentas pueden afectar la precisión de datos obtenidos durante los estudios. La cuarta es interpretación y procesamiento de datos. El procesamiento y la interpretación de los datos recopilados pueden ser complejos y requieren experiencia para obtener resultados precisos y útiles. Ahora continuamos con lo que es el equipo utilizado. Empezamos con lo que es las ecosondas batimétricas. Utilizan pulso de sonido para medir la profundidad del agua, midiendo el tiempo que tarda un eco en regresar al transductor. Ejemplos incluyen ecosondas de una y varias frecuencias. Luego continuamos con lo que son las sondas de haz único. Emplean un único haz de sonido para calcular la profundidad y puedan proporcionar mediciones detalladas en líneas rectas. Por último, tenemos las ecosondas multihaz. Estas emiten múltiples haces de sonido, lo que permite medir un área más amplia debajo del agua y generar mapas batimétricos detallados. A continuación, continuaremos con los hallazgos del proyecto, pero principalmente agarraremos el contexto del lugar donde se realizó. El lugar donde se realizó este descubrimiento fue en una exploración de un naufragio en el Titanic de 1912, llevado a cabo en 1985 bajo 3.800 metros de agua cerca de Terranova, haciendo uno de los estudios topográficos arqueológicos submarinos más conocidos de esta exploración. Bueno, el principal objetivo de esta exploración era documentar y estudiar pues, los restos del famoso barco que se hundió en 1912, puesto que fue considerado como uno de los barcos más lujosos y tecnológicamente avanzados en su época. Su hundimiento fue una tragedia que conmocionó al mundo, puesto que murieron 1.500 pasajeros de 2.000 aproximadamente. Esto pues obviamente pues generó diversas mitos y leyendas con respecto a su historia, por lo que nació pues un fuerte deseo de encontrar ese barco con el fin de conservar su historia para las futuras generaciones. Eh, el objetivo de este estudio pues, topográfico, como mencioné, pues, era medir, cartografiar y documentar con precisión pues, el lecho marino que albergaba el naufragio. Entre las limitaciones pues, estaba pues, obviamente su gran profundidad bajo el agua, que eran entre 3.800 metros y 4.000 metros. También pues, las tecnologías limitadas en precisión y calidad de imagen submarina, puesto que diversos años pues, intentó buscarlo mediante exploraciones hasta que se logró en 1985
También necesitó, pues, de las limitaciones, una gran fuerte cantidad de dinero, por lo que se requirió, pues, la necesidad de financiamiento de la Armada estadounidense. Mediante el equipo que se utilizó, pues, en la expedición, están, pues, los perfiladores láser subacuáticos que utilizan tecnología láser para medir la distancia entre el instrumento y el lecho marino. También, pues, se utilizaron una herramienta de gestión de datos que, pues, este era el programa de análisis, pues, de datos que permitía visualizar la totalidad de la información con un claro componente geográfico. También estaba el sensor de movimiento, que es un dispositivo utilizado como compensador de olaje que elimine los errores de la altura de la ola o los de la posición debido a los movimientos laterales del barco, ya sea el cabeceo y balanceo. Em, por parte de la siguiente diapositiva, también se utilizó, pues, el GPS diferencial, que con un girocompás permite tomar la posición del barco con una precisión centimétrica. También está el perfilador de sonido de velocidad del sonido, que pues, realiza dos perfiles de la velocidad del sonido del agua, uno al comienzo y otro al final de cada jornada de trabajo. Por otra parte, pues, utiliza también una sonda de medición, CBS, en una superficie que analiza los cambios sin continuo. Con todo ello, pues, se promedia esta variable que con tanta relevancia tiene con la precisión de los resultados finales. También está la sonda batimétrica multicast, que está diseñada para producir mapas batimétricos digitales en zona de estudio muy amplias y hasta profundidades de 200 metros. La cobertura en cada pasada puede abarcar, pues, hasta 300 metros de ancho. Bueno, pues a continuación yo les voy a hablar acerca de los resultados del Titanic. Esta expedición fue compuesta por 2 barcos oceánicos y fueron empleados robots submarinos equipados con cámaras de televisión controladas remotamente. También se ocuparon sistemas de topografía marina por sonar y otros dispositivos, que estos dispositivos eran capaces de soportar presiones extremas, ya que hablábamos de que estaba a 3.800 metros en la superficie. Y este fue un descubrimiento que sorprendió a todo el mundo, porque en sí no estaban buscando el Titanic, sino estaban buscando otros dos barcos que que se habían hundido en las guerras. Pero gracias a los estudios batimétricos, pues se pudo hallar el Titanic y permitieron identificar que estaba en buen estado. Igual lo estaban considerando poner como un monumento histórico, y pues gracias a todos estos datos topográficos se pudo ubicar, no con tanta precisión, pero sí en dónde se encuentra. Y para esto se emplearon mapas y perfiles que fueron valiosos para la navegación, la investigación oceanográfica y la planificación de actividades subacuáticas.